Este texto es del 2006. Evidentemente esto lo escribió en otro momento, ¿verdad? Así se llama el texto. Introducción a la historia. ¿Qué hace el hombre en esta en la introducción, sobre todo que es pesada? Intenta explicarle a una persona no historiadora lo que supone el oficio de historiador. Dice cosas por obvias, pero que son relevantes. Por eso se lee este texto. Aparte es un clásico. Cualquier persona historiadora, tú le hablas de Marc Bloch y bueno, esta persona tiene marcos teóricos, ¿verdad? Cosas obvias. Entonces, la historia le interesa el pasado y al mismo tiempo comprender el presente. Yo creo que ahí hay una cosa interesante. Muchas veces vamos al pasado, a estudiar el pasado y también esa comprensión del pasado nos ayuda a entender cosas del presente. Eso es como una de las grandes conclusiones que saca. Eso hay que decirlo. ¿Está? Cuando se pregunta en el parcial sobre Bloch, bueno, lo primero, la comprensión del pasado permite analizar el presente. ¿Está? Y además hay un juego inverso que él lo plantea. Hay que entender el presente, dice el autor, por momentos para ir al pasado. Hay como un juego ahí. La historia está asociada con la arqueología, dice Bloch. ¿Qué es la arqueología? Bueno, es el estudio del campo de la historiografía que intenta hacer como un puzzle de palabras, ¿verdad? Michel Foucault, también francés, experto en arqueología. A partir de las fuentes, que es el lenguaje y las palabras, va haciendo estudio historiográfico, ¿verdad? La arqueología. Y fíjense que la historia tiene un vínculo con el folclore, dice. Ahí creo que habría que preguntarse por qué dice eso. ¿Por qué se asocia con el folclore la historia? ¿En qué sentido? Profe, Sí. el folclore no habla de épocas pasadas también, o sea, no habla de rasgos culturales. O sea, cuando nos referimos a folclore, justamente estamos hablando de rememorar algo, una época o quizás un hecho que tiene arraigado consigo mismo muchas cuestiones propias de la época que lo van a significar. Por ejemplo, el candombe, las danzas populares, no sé, muchas cosas de esas son parte del folclore, por ejemplo, de una época. Exactamente. Es eso. Gracias. ¿Está? Porque la historia tiene un rasgo distintivo con la cultura, ¿verdad? Entonces, bueno, hay todo un campo ahora de la historia cultural que tendría que ver con eso del folclore. Está muy bueno. Y después dice el autor que también se vincula con el arte. En el arte, en tanto y en cuanto escribe, hay producción escrita y por lo tanto ahí hay lenguaje, hay significantes, hay significados en las palabras. Un historiador, una historiadora, cuando está planteando algo, ¿no? Utiliza ciertas palabras y no otras. Y además, dice el autor, y eso me parece que es interesante, la persona investigadora en historia tiene que mostrarnos un escenario. Y ahí entra lo de la imaginación y la forma de escribir, que es para mí la cosa más difícil de las personas que escribimos en historia. Poder ofrecer ese contexto, en definitiva. Que haga que se entienda el objeto en un marco más general. ¿Sí? Y bueno, y hay un arte, dice él, estético también en la forma de escribir historia. Y sí, probablemente sí. ¿Está? Por esto de la escritura. Plantea una cuestión a finales del siglo XIX,
Acá es importante entender el positivismo, que lo nombra por lo menos 4 veces, Gabriela, no sé, y a Durkheim lo nombra también 2, 3 veces. O sea, hay que entender lo que está diciendo el hombre en un marco de las ciencias naturales, que es el momento de la ciencia. ¿Está? No quiero aburrir, gente, pero hay que entender que a la historia le costó tener legitimidad científica, como a todas las teorías de la educación, a las teorías de la enseñanza. Bueno, porque el fuerte estaba en la medicina, la estadística, la economía, y no las ciencias humanas y sociales. Aparte también, profe, era difícil de justificar un testimonio que sea verdadero o falso. O sea, es como que los falsos testimonios terminan como que impulsando a que la historia se constituya en sí. En un momento lo va a decir inclusive. Sí, es complicado. Yo, por ejemplo, que me ocupo de la historia de una institución como la Escuela de Artes y Oficios, los orígenes de la UTU, y bueno, yo intento dar lo mejor por una cuestión científica y ética, pero hay cosas que se me van a escapar, evidentemente. Hay cosas oscuras, dice el blog, porque hay cosas que es muy difícil darle luz, iluminar, porque no estamos ahí. Entonces ahí, ¿cómo juega esto de la vericidad y la legitimidad? Sí, totalmente. Bueno, De eso hablaba también sobre la documentación, que decía que no sabemos cuándo una documentación puede ser verídica o no. O sea, decía que parte de una documentación tiene verdad, pero no sabemos cuánta verdad será, si su totalidad o alguna cosa. sí, sí, totalmente. Va por ahí. ¿Está? Todo eso es la introducción. Para mí, no sé si quieren agregar algo más. Profe, para relacionarlo un poquito con lo que decías de folclore, Sí, hay una parte en el texto que yo saqué aquí, dice monumentos literarios, cargados de ecos del pasado, que eso lo podemos relacionar, profe, justamente con el folclore, o sea, la costumbre, por ejemplo, de cierta civilización, y por ejemplo, de los registros, como decía el compañero acá, o sea, eh, algo material, ¿no? Que pueda llevar todo eso, ¿no? Para recordarlo, más que nada. sí. Está muy bueno esto que traes, Víctor. Yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, hay toda una forma de hacer historia utilizando como fuente las costumbres y el tema de toda la cuestión del arte ahí, ¿no? Lo que supone la música, la danza, como decía hoy Nicolás Tocayo, ¿eh? Sí. Y el lugar que ocupa el objeto, el monumento, la distinción monumento-objeto viene ahora a continuación con otro autor. ¿Está? Porque a veces puede quedar, por ejemplo, para el historiador, para la historiadora, una letra, por ejemplo, de música, imagínense el folclore, ¿sí? Armadita, compuesta con todas las notas, eso puede ser una fuente para la historiografía. ¿No? Y eso tiene que ver con la obra literaria. Pero inclusive, profe, por ejemplo, Legoff va a decir que todo documento es mentira. O se puede significar así. Es como que es contradictorio y depende mucho de los autores que se trabajen también. O sea, y de la perspectiva que se tenga sobre lo que se está trabajando. Sí. Es complejo. No es una cosa sencilla. Sí. Decía Sancho. eso, decía eso y además decía que sin documentación no había historia también. Tipo, decía las dos cosas. Sí. Es polémico ahí. Es polémico. Esto lo digo porque para la historia es importante que haya la fuente escrita, ¿no? En esto del documento, y al mismo tiempo el objeto, la cosa. ¿Sí? Eso es importante. Yo juego con caballo de carrera porque en la Escuela de Artes y Oficios se fabricaban objetos que hoy están en el museo, que invito a todas las personas a que si pueden ir al Museo
de la UTU que queda ahí en la UTU Central, San Salvador. Planta baja, bueno, hay todo un recorrido de la historia de la educación industrial. A mí me fascina, como verán. Invito a todas las personas, ¿está? Porque hay objetos, por eso lo digo. Bien. Vamos a la El primera objeto, parte. perdón, un comentario, capaz. El objeto Hola, Luca. también, buen día, ¿cómo andas, Nicolás? Que no da nada, o sea, no da nada hasta cuando el historiador lo investigue y quiera sacar lo que él quiera sacar de su subjetividad o objetividad, de sus métodos, y con que lo relacione también. O sea, está ahí, pero puede dar cualquier cosa. Sí. O sea, cualquier cosa no, si tiene algo obvio que no puede ser sacado de contexto, lo da, pero a la interpretación del historiador siempre va a quedar algo. No sé si era un clásico de esto, creo que decía que había que conocer primero al historiador para ver qué escribía, para entenderlo y ver a ver cuál era su planteamiento. Sí. Eso, exactamente. Va por ahí, Luca. Muy bueno. ¿Está? En la primera parte, que lleva de subtítulo La historia, los hombres y el tiempo, primera nota al pie, esto de los hombres, claro, lo piensa desde una cultura muy conservadora, extremadamente patriarcal, como ahora podríamos decir o no, pero bueno, los hombres, es como que la historia obedece a los hombres, ¿no? Nosotros tenemos que superar eso, invito a pensarlo en el marco de su época, finales del siglo XIX. Hoy toda la ciencia historiográfica considera que eso es una cuestión de otra época. No sé si me explico. Sí, totalmente, profe. Aparte, no hay algo que también es como que la historia, o sea, las hacen los hombres, digamos, pero a su vez El la hacen poder. los hombres ganadores, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si los que escriben la historia fuesen los que perdieron, por ejemplo? Sí, Tanto en guerras o tanto en otras cuestiones. Cambiaría totalmente. sí, totalmente. Hay relaciones de poder ahí, en todos lados, y las relaciones de poder patriarcales son de nuestra época y del pasado, ¿no? Entonces, los grandes investigadores fueron varones, ¿verdad? De una clase media alta, blancos, ¿verdad? De piel, etcétera, etcétera. En donde hay una cosa interesante de la historia, ¿sí? Que la historia puede ser escrita desde abajo, dice, ¿no? O un autor que vamos a ver. Y ahí invita a ver las resistencias, a ver las opresiones. Y aparece, bueno, ahora por suerte, toda una oleada, ¿sí? De la comprensión de la cosa de este estilo. Por suerte. Por suerte porque amplía el conocimiento, ¿verdad? Y bueno, hay muchos trabajos de género y de objetos que tienen que ver, por ejemplo, con la figura de las mujeres en la historia. Claro, como decía recién Luca, la historia está escrita básicamente por los varones, ¿no? Entonces, las figuras están eso ahí. Esa nota al pie me parece que no es menor de la que estamos haciendo. Bien, entonces, para la historia clásica importó la clase se interesaba en su propia clase, ¿no? Los militares eran como las grandes investigaciones. Los objetos eran la clase militar, la clase aristocrática. Se escribía, por ejemplo, sobre la infancia en esta época, a finales del siglo XIX, pero que hablaban de un tipo de infancia, que era la clase media alta. Bien. Dice el autor que él plantea problemas con el real, y ahí fíjense, hay problemas reales en la investigación científica histórica por todo lo que estábamos diciendo. ¿Tá? Hay un real, un cotidiano, un hecho, eso estudia la historia.
el acontecimiento, va a decir otro autor. ¿Sí? Siempre hay que entender que el objeto de la historia son los hombres en el tiempo. Esta es la gran categoría. O sea, si se pregunta sobre Bloch, esto hay que ponerlo. ¿Cuál es el objeto de la historia en Bloch? Los hombres en el tiempo. ¿Por qué? La categoría de duración es relevante, porque un objeto histórico se constituye como tal porque tiene un principio, ¿verdad? Un desarrollo y un final. Puede perdurar en el tiempo. Y sí, claramente. Pero hay una cosa de duración, hay un corte. El corte puede estar en la actualidad. Lo del lenguaje estético, ya lo hablamos. Tiene que ver con el tema del arte y cómo poner en escena a la persona que te lee tu trabajo de historia. En mi caso, estoy leyendo sobre metodología de la fotografía porque utilizo como material, como recurso la fotografía, gente, para mi objeto de estudio. Entiendo hoy con nuevos marcos teóricos que la fotografía ayuda a comprender el espectro de la cosa, así como la palabra, también la fotografía. Y ahí creo que hay algo de lo estético también. No obstante, en esa imagen también hay relaciones de poder, así como está escrita la historia, en la fotografía dicen algunos autores que me parece que es importante que en esa fotografía que se sacó también hay una definición de la cosa, ¿no? Se quiere mostrar una cosa y no otra, en definitiva. Dice Bloch que tiene una obsesión, la historia en los orígenes. Y es verdad, me parece. No sé qué piensan. Siempre vamos como a la fecha, ¿o no? A mí me costó muchísimo definir los orígenes. Yo incluso no hablo de el origen de la UTU. Porque hay una serie, y esto lo habla otro autor, una serie de acontecimientos que me dan la pauta de que el principio, los comienzos de la educación industrial es confuso, es distorsionado. No es tan fácil comprender el punto cero. ¿Eh? Lo otro, gente. En la página... Exactamente, Dale. disculpa, exactamente al ser objeto en movimiento, también justamente es un objeto que es subjetivo y por eso va a variar de acuerdo a quién leas, a eh, qué es lo que tú encuentres de esa época, de ese momento, porque puede haber momentos de los cuales tú encuentres un montón de fuentes que en conjunto te digan, bueno, te van a llegar a la conclusión de, bueno, los orígenes son aquí, en este momento, pero puede que vayas a otro punto de la historia en el cual quieras definir orígenes y una fuente te marque un punto y otra fuente te marque otro totalmente distinto, ya ahí te cambia todo. Entonces, al ser subjetivo justamente es eso, que te decía, puede que no sea tan sencillo. Sí, está muy bueno eso, Gonzalo. Yo lo que le agrego es que necesitamos también que haya acceso a las fuentes, ¿verdad? Porque en el momento que uno va capta las fuentes, eh, eso te ayuda a seguir comprendiendo sobre lo mismo, ¿sí? Es difícil dejar hablar en un momento a la fuente porque empieza a hablarte y te cambia totalmente lo que tenías pensado. Dame un segundito. Sí,
en un momento es recomendable ser todo oído, porque la fuente te empieza a dar cosas que vos no sabías, ¿no? Entonces ahí es que aparece el tema de los orígenes y bueno, y del objeto en sí mismo, ¿no? Bueno, lo último. Y profe, y lo de la interrogación de la fuente, interrogarla. Sí, eso es lo que hay que hacer con la fuente. Y leerla, dice el autor en la página 31, 32, creo que es, a ver. Sí. Entender a esa fuente en el marco, en el contexto. ¿Está? Porque si no vamos a generar lo que para la historia es uno de los graves errores, anacronismo. Es decir, nos ponemos los lentes del presente como una cosa cerrada y desde ese lugar entendemos el pasado. Es como juzgar la historia sin entender el contexto. Tipo, traer la historia al presente y juzgarla. Por ejemplo, lo que se hace mucho con las reformas barelianas y todo eso. Sí. Exactamente. Miren, les voy a compartir en pantalla, no sé cómo está el tamaño. Perfecto, se ve bien. Esto está recién salido como pan caliente. Es un artículo que escribí sobre la banda de música integrada por los menores que asistieron a la Escuela de Artes y Oficios. ¿Ah? La Escuela de Artes y Oficios, que son los orígenes, en plural, de la UTU, ¿verdad? Acá está la época de la Escuela de Artes y Oficios. Llegar a este número me costó más de lo pensado. Yo pensé que estaba más determinado y no es así. ¿Está? Este también me costó, pero menos, ¿está? Porque hay una legislatura mucho más específica. Esto lo muestro para que vean la importancia que yo le doy a esto. Al contexto político nacional durante el desarrollo de la escuela, que es mi objeto. Para mí es muy importante leer la fuente en un contexto. En este sentido, estoy reforzando la idea del blog. ¿Bien? ¿Me explico? Sí, profe, para no caer en el anacronismo que mencionaste recién, ¿no? Sí. Miren esta foto, no sé cómo está el tamaño, ustedes me dirán. Bien, también. Esta es la imagen, la primera imagen que coloco, choqueante, ¿no? Es fuerte la imagen. Desde mi punto de vista, me generó muchísima sorpresa esta foto. Es los alumnos más pequeños en 1882 de la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Es una fotografía que la toma, entre comillas, porque así es que hablan en la época, alumnos del taller de fotografía de la UTU, mejor dicho, me retracto, de la Escuela de Artes y Oficios. ¿No? Así se llamaba antes. Hay cosas que esta fotografía nos está diciendo y no otras. Ahí es que está la historia en definitiva, más de, bueno, ir a ver qué cosas quedó afuera en la foto y qué cosas nos está marcando. Hay que leer el contexto, evidentemente. ¿Qué piensan de esto? Que hay cosas muy marcadas, por ejemplo, cuestiones culturales y sociales más que nada, sobre la importancia de la postura, la prioridad que se le da quizás a la uniformidad
de personas, o sea, se nota que todos los niños están iguales, por más que sean diferentes, pero están iguales, tipo con el pelo corto, con un uniforme, los mismos zapatos, y hay como una jerarquización también. Y lo que me parece, claro, lo que me parece sorprendente es que haya, capaz que esto no tiene nada que ver, pero hay una persona afrodescendiente dentro de todas las personas que son blancas. O sea, no, ¿a qué voy con esto? A que como que se sigue, como que, perdón, hay dos, ahora estoy fijándome bien. A lo que voy es que como que si bien hay cuestiones que se notan demasiado, hay otras que no son tan explícitas, pero que están marcadas igual. No sé si me entendieron. Profe, y algo que se ve también en todo es... Tiene apagado el micrófono, profe. Gracias por avisarme. Sí, una de las cosas que me han devuelto es eso de la fotografía. De todos modos llama la atención, hay más de un afro, ¿verdad? Una institución exclusivamente para varones, para empezar. ¿Está? Eso, en este caso, tenían una edad, estos son los más pequeños. En esta foto incluso hay más de un afro. Hubieron varios, ¿verdad? Y es una de las cosas que siempre me han devuelto. Como llamativa, por lo menos, sí. ¿Alguien quería decir algo? Disculpen, que hay... que yo quería decir también que en todos se ve que están cruzados de mano, que eso también hay que destacar. Que tiene su significado, pero no sé cómo aportarlo en esta imagen significativamente. Sí, acá está muy clara la época del disciplinamiento, ¿no? Y esto de las posturas rectas que decían hoy. Hay un tema de vestimenta también. Recuerden que en esta época el higienismo no es el de ahora. Estamos en esa época bisagra entre la barbarie y el disciplinamiento, que es algo que vamos a conversar más adelante. Mateo. Claro, a mí permiso, ¿Cómo va, Nicolás? Hola a todos. Sí, a mí lo que más me llamaba la atención era el tema así de la disciplina, ¿no? Estamos hablando de una fotografía en la que hay que aproximadamente 100 niños, ¿no? Y, digamos, el trabajo que daría al día de hoy, por ejemplo, lograr ¿no? esa postura, digamos, no es una cosa que se logra, bueno, niños, a ver, todos nos sentamos, cruzamos los brazos y, ¿no? Sin duda denota un trabajo mucho más profundo de la importancia, sí, del disciplinamiento y la uniformidad, como decía hoy el compañero. Sí, totalmente. Algo más de lo mismo sería esta imagen del mismo artículo. Este es miren, ahora les voy a aumentar el tamaño. Imagen 2, segundo recinto de la Escuela de Artes y Oficios durante, miren la época, finales del siglo XIX, ¿verdad? No es siglo XX, no llegaron, hay que entender al Montevideo, al Uruguay, a lo rural distinto. Miren cómo aquí, en esta fotografía, hay otra cosa. Este es el edificio, el segundo edificio que él tuvo. No es el actual, el de la calle San Salvador. Este no existe más. ¿Está? Acá miren la entrada, ¿sí? No sé si se lee Escuela de Artes y Oficios. ¿Está? Y bueno, acá hay un acto, evidentemente, la idea de nación está muy fuerte. Fíjense que ahí aparecen las primeras mujeres, minoría, pero hay una totalmente distintas, profes, ¿no? O sea, como que hay una distinción muy clara entre el hombre y la mujer. Primero que nada, por lo que veo en cuestiones de edad, y segundo, con cuestiones de vestimenta. O sea,
como que cada uno estaba preparado para su oficio en esa época, sin querer malinterpretar la situación, ni hoy en día, perdón si ofendo a alguien, pero como en esa época la mujer servía para tal cosa y el hombre para tal otra. Como que estaban muy plasmados esas generalidades. Sí, yo creo que por momento eso permanece, ¿no? Esto es una perspectiva de cómo comprendo también a la cultura actualmente. Hay cosas que me parece que se siguen sosteniendo en esto que hablábamos de la duración, ¿no? Sobre el tema de oficios particularmente hablo, ¿no? O de los papeles. Hay, por suerte, cambios, ¿no? Acá lo que muestro es la banda de música, porque en definitiva este artículo es la banda de música. La banda de música va adelante, eso para mí es importante, ¿sí? Acá lo que se ve, por ejemplo, son las diferentes divisiones. No está completa, el número hay que ver ahí. Y esto es 1881, cuando se muda la Escuela de Artes y Oficios, que era una escuela dependiente del Ministerio de Guerra y Marina. ¿Tá? No existe más ese ministerio, sería del Ejército. Era una escuela que la dirigía un el Ministerio de Defensa es ahora. Claro, sería un Ministerio de Defensa. El director, Juan Bellinson, era un teniente coronel. ¿Tá? Y bueno, vieron de todo. Y en este artículo, lo que para cerrar esto, gente, que para mí me sirve metodológicamente para que ustedes puedan ver. Y termino con esta fotografía. Voy a mostrar la del salón. Esta foto me parece muy buena. Ahora voy a aumentar el zoom, ¿sí? Leo primero que esta foto es Salón de Música de la Escuela de Arte y Oficio en 1885. ¿Está? Bien. Yendo de izquierda a derecha, bueno, acá vemos si pueden decirme bien qué está tocando, mejor, porque no sé nada ahí. ¿Está? Un violonchelo, tal vez. Creo. No sé. Bien, violonchelo. Sí, esperen que voy a correr un poquito. Aquí. Sí, los primeros dos son violonchelo, los del medio son violines, el último es piano obviamente y el de al lado es una flauta. Tampoco que sea experto en música, pero es lo que veo. Sí, por ahí. El más grande me parece un contrabajo. Sí, me parece que sí. Puede ser, sí. No, ¿Y acá? Esto es flauta, me parece. ¿No? Está el piano, impresionante. Este de acá, que no sé, que dicen que es, no sé, no se ve, ¿no? Está de espalda. Acá hay un contrabajo, dice Sancho, ¿no? Bueno, saco la imagen, ¿eh? Yo lo que intento decir en este contraste de imágenes, que hubo una escuela muy disciplinada, muy de los cuerpos rígidos, ¿verdad? La higiene, ropa limpia, mismos calzados, etcétera. Pelos cortos, ¿vieron los pelos? ¿No? Che, y también hubo una banda de música, gente que andaba en los circuitos culturales más importantes de Montevideo, de la ruralidad, ¿sí? Fueron a Buenos Aires, Argentina, y tuvo admiración, palabras textuales de las fuentes, de presidentes argentinos. Sarmiento, Roca y Avellaneda
admiraban la banda de música, de tal manera de que cuando van a una exposición de objetos, piden la banda toca el himno el himno argentino, el himno de Uruguay, y le pide el presidente del momento de Argentina al uruguayo, que era Santos, Máximo Santos, si se podía quedar la banda de música unos días más para ir de gira. Eso es alucinante, ¿eh? Y te lo dice la fuente, y hay que decirlo, me parece. Personas que lograron, yo lo que termino diciendo en este artículo es que hay personas que lograron, luego de pasar como una especie de internado, dedicarse a la música, ¿no? Miren qué importante es Cayetano Silva, nieto de inmigrantes, pero de inmigrantes esclavizados, ¿sí? Cayetano Silva, afro, fue un excelente compositor musical. Creó una marcha que se llama la Marcha San Lorenzo, que la compran en Inglaterra, Reino Unido, y por la composición musical, ¿no? Fue a Argentina y dirigió bandas, Cayetano Silva, en Santa Fe y en otro lugar más que no recuerdo. Cayetano Silva es de San Carlos. El anfiteatro lleva su nombre, me parece, en San Carlos. Bueno, en definitiva, hubo gente que pudo trascender ese disciplinamiento y luego se dedicó a la música, ¿no? Varios ejemplos hay. Bien. Vamos seguimos con las diapos. ¿Algo que quieran agregar? Yo me callo, ¿está? Qué lindo sería si algo de ese disciplinamiento existiría hoy en día. O sea, estaría bueno, me parece. No, o sea, en el lado de la música me refiero. Porque es como que falta demasiado eso. A mi punto de vista, por lo menos, todo lo contrario. Hoy en día hacemos todo lo contrario de eso. Es como los dos polos opuestos. O sea, y siendo que un punto intermedio no estaría mal. E incluso sería bueno hasta para la sociedad misma. O sea, nada. Para mí el problema es que hoy en día en sí no se utiliza o no se le da tanta importancia al arte en sí, como están haciendo ahora en el liceo. Están sacando toda la materia que sea arte, artística y todo eso. Y eso me parece a mí que también es parte de historia en sí, porque últimamente no se está dando tanta importancia a eso, aunque debería de serlo, ¿no? No, sin duda, por eso mismo. Yo creo que estamos en el momento de la sociedad donde el arte, la música y todo lo que tenga que ver con expresiones de distintos lugares de nuestro propio cuerpo están en una especie de lugar decadente, o sea, cada día es peor. De hecho, hay muchos músicos que lo dicen. Estamos pasando por una etapa donde la música es totalmente nefasta. Y obviamente compartimos, porque somos producto de ello. Todo el mundo escucha lo mismo. Yo considero que si básicamente en sus orígenes fue una razón la cual se debería estudiar, ¿por qué no ahora? Tipo, que en sí en sus orígenes me imagino que era más algo para también parte de la nobleza y la clase alta, por así decirlo también, porque eso no puede tener cualquiera, pero era parte de la educación en sí también. Al igual también quería agregar esa parte que te habían dicho de los roles y de por qué estaban los hombres con esa formación y todo eso. Y es como dice el propio autor, que el objeto de estudio para Bloch son los hombres en el tiempo, o sea, se considera como el poder en sí, donde son ellos los que escriben básicamente la historia, pero no porque, pienso yo, como menospreciando a la mujer, sino que por ellos mismos son los que quieren hacer esa historia en sí. Está muteado, profe. ¿Alguien más? Sí, alguien más, no sé, capaz que alguien más quiere decir algo. Profe, también tiene que ver con... ¿Se escucha?
Sí, bárbaro, buen día. También tiene que ver con que, por ejemplo, en el lado de la mujer, o sea, tenía prohibido estudiar una carrera universitaria y otras cosas, entonces por eso estaba como aparte, porque no tenía el derecho a estudiar. Sí, exactamente. En esta época, por ejemplo, no tiene derecho al voto, no tiene como una identidad civil. En la época que yo estudio, ¿no? Finales del siglo XIX. Todavía, pero persiste eso porque hay personas ¿no? Sería, por ejemplo, les nombro uno, Felicia de Milán, ¿no? Es una mujer, nombre solo, ni siquiera su apellido, porque hay otras que tienen, no sé, fulanita, su apellido y ¿no? Y bueno, en el caso de los oficios, llega Figari, hace un giro a la Escuela de Artes y Oficios, ya no tenía, no tenía ese nombre, era la Escuela Industrial, y incorpora oficios, pero que son de mujer, ¿no? Producto de la época. Esto se resolvió distinto en otras partes del mundo porque fueron al mismo tiempo escuelas industriales, una para varones, dicho así, ¿verdad? En la fuente, y otra para mujeres. Acá demoró un poco incorporar a la mujer. Bueno, uno de los casos famosos es creo que Juana de Ibarburu, profe. Inclusive sigue siendo como propiedad de... Sí, todo un tema, ¿no? Bien. El siguiente texto se llama El orden de la memoria. Jacques Le Goff, también francés. ¿Está? Es más contemporáneo que Le Goff, que Bloch. Bien. Estamos a 6 minutos, 5 ahora. Me parece, para respetar lo que dijimos de la hora, presentamos muy breve esto, así, y lo seguimos abordando en clase. Son pocas diapos, ¿sí? Hay que ir a la matriz de este texto que tiene que ver con la definición de monumento y a la definición de documento. Esto está en el texto, aquí están las páginas, está todo el libro, para quienes quieran profundizar, ¿verdad? Dicho en otros términos, hay dos tipos de materiales para la persona que investiga historia. Su objeto está ahí, en el pasado. Los documentos y los monumentos. Y hay una serie de cosas ahí, para mí muy interesantes, sobre lo que es el monumento y lo que es los documentos y cómo operan cada uno. Llega a decir que hay un triunfo del documento sobre el monumento. Eso hay que anotarlo. Dicho en otras palabras, la fuente escrita, sí, la del papel, triunfó como material, como recurso para la historiografía. Aparece la cuestión de lo serial, los documentos en serie. Eso es importante. Y según Le Goff, esto es interesante para todo lo que hablamos hace 15 minutos, se empieza a preguntar sobre las voces que están silenciadas. Mediante el documento de masas durmientes, debido a esto, el mostrar las resistencias aparece como, bueno, más posibilidad de investigación. Insisto que es interesante eso, Y lo otro que dice para mí importante, Le Goff, está aquí,
en la página 235, ¿está? ¿Qué nos dice ahí? Lo que hablábamos hace instantes. En el documento hay relaciones de poder. Por eso tenemos que hacer un análisis crítico de lo que leemos como fuente. En un contexto. No estamos Profe, hablando. ¿no parece también como que no solo las masas, desde un punto de vista hablado, digamos, o escrito, están silenciadas, sino como que los cuerpos también están silenciados? O sea, pocas posibilidades de manifestación artística a través del cuerpo, o sea, como que no dejan plasmar la esencia en sí de las personas, o de movimientos, nosotros que somos parte de la cultura del movimiento. Sí, muy bueno, sí. Yo intento mostrar, de hecho, la cultura corporal, ¿verdad? Después les voy contando un poco mi objeto y mostrando imágenes. Las prácticas corporales, los deportes, lo que hacían con el cuerpo en la escuela, ¿está? Gente, estamos un minuto. De mi parte, yo les deseo que tengan buena semana, éxitos en los estudios, buena lectura. Gracias, profe. Igualmente, buena semana. Gracias, igual. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Tengo una consulta. Gracias, igualmente. Hola. Sí. Hola, te escucho. En cuanto a ¿Cómo te va? las faltas, entonces hoy se pasan las faltas. Con Gabriela decidimos que vamos a pasar la lista en los espacios reducidos. Ah, bien. Bueno, gracias. Arriba. Chao, saludos.